22. Apocalipsis capítulo 22. Voy a quitar las notificaciones para poder estar aquí atentos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Ok, ¿estamos ubicados? Espero que sí, porque no puedo oír sus amenes esta mañana. Dice ahí: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y en esta última parte es que nos vamos a centrar el domingo de hoy. Y reinarán por los siglos de los siglos. Pero antes de ello, vamos a orar al Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Digamos: Padre, te alabo a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor bendito. Te glorifico a ti, Señor. Esta mañana que estamos en ayuno, unidos en ayuno, unidos en oración, unidos en un solo espíritu, Padre Santo, desde nuestras casas, dispuestos de corazón, con sinceridad en nuestra alma, Padre, para buscarte a ti, Señor amado. Muchas gracias, Padre, por cada persona que ha estado acompañando el ayuno, Señor. Gracias por cada persona que se dispuso para este tiempo de ayuno. Gracias aún por los que por enfermedad no pueden ayunar, pero estuvieron ahí también, Señor. O están allí de corazón, Señor. Tú ves el corazón de cada quien. Tú miras las intenciones de cada quien. La sinceridad de cada quien, Padre Santo. Y te honramos por ello, Padre amado. Bendice, Señor amado, este día tu palabra una vez más. Que en esta mañana de ayuno seamos alimentados espiritualmente por tu palabra. Que esta mañana de ayuno, una vez más, por un momento más, el Espíritu Santo de Dios venga con esa revelación, venga con esa palabra fresca a nosotros, que nos anima, que nos motiva, Señor. Bendito eres tú, Señor. Úsame, ayúdame. Cuando predicamos así, virtual, Señor, es claro, más que claro, que la obra no es del hombre, que la obra es tuya. Señor, que eres tú quien toca los corazones con la palabra y los moldea y los transforma. Y así toda la gloria es tuya, Padre. Solo soy un instrumento en tus manos esta mañana. Y quiero pedirte, Señor, entonces, que te glorifiques, Señor, en cada casa, en cada hogar. Que allí tu presente, habitando allí, Señor, uses tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto suena maravilloso, ¿verdad? Pero como ya vimos hace 8 días, esto no es lo mejor del cielo, sino que lo mejor del cielo vendrá a ser esa parte allí donde dice: y verán su rostro. Dios es lo mejor del cielo, su presencia, poder contemplarle.
Pero unido a esto, Dios ha querido en su sola potestad brindarnos una serie de cosas de las que podemos disfrutar cuando estemos en el cielo. Y una de ellas es el reinado eterno. Ahora ya usted empieza a comprender por qué aquel pasaje de Pedro que dice que somos hechos reyes y sacerdotes. Reyes no es porque aquí vayamos a reinar algún gobierno, alguna nación, sino reyes, ya somos reyes, pero porque reinaremos con Cristo en el futuro eterno. Allí reinaremos con Cristo. Y quiero contarle que me llamó mucho la atención. Entonces, siempre cuando uno va a predicar, o la gran mayoría de las veces, a veces no, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, uno tiene que hacer su investigación sobre el tema y leer, y además de lo que el Espíritu Santo le da a uno, tiene que leer y mirar. Y así fue con este tema. Y yo estaba como contento porque dije, bueno, nunca he predicado el reinado del creyente. Todos mis años de predicador, todos mis años de pastor, nunca he predicado esto. Entonces vamos a aprender. Y me encontré, hermano, con la sorpresa de en un barrido que hice en Google, no encontré básicamente nada sobre este tema. Nada. Entonces fui a páginas, miré, nada. Entonces consulté unos libros de teología, de Berkhof, de Holtke, de Weidengrum, espero que se diga así, y busqué en su última parte, teología sistemática, que decía sobre el reinado del creyente, eterno del creyente. Nada, cosas menos que un párrafo encontré. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Por qué razón está esto allí, aquí en Apocalipsis 22, 5? La razón fundamental es que Juan, el Espíritu Santo, está buscando motivar, darles una motivación a los creyentes que están pasando situaciones difíciles, en este caso una situación terrible de persecución extrema, de persecución cruel contra ellos y sus familias. Y entonces la manera que Juan, el Espíritu Santo, quieren motivar a los creyentes a que no desmayen, a que permanezcan, a que sigan adelante, es a través de todas estas visiones, diciéndoles que van a ver el rostro de Dios, que no desmayen, van a ver el rostro de Dios, no desmayen, su nombre estará en sus frentes, no desmayen, miren la Jerusalén celestial, no renieguen. Esa es la idea básica, central. O sea que el concepto del reinado del creyente fue dado como motivación para los creyentes perseguidos. Esa era la manera en cómo se motivaban a ellos. Se motivaban a estas personas, mejor. Entonces, a uno le llama la atención de la escasa, casi nula mención que tenemos los predicadores a esta doctrina. Entonces buscamos motivar a la gente con otras cosas. Pero no buscamos motivarlas con lo que en realidad ya deberían estar motivadas, y es con la eternidad. Y algo similar pasa con el cielo. Para usted encontrar un libro sobre el cielo, doctrinas sobre el cielo, encuentra muy poco. Y eso es un indicador preocupante. Porque si el Espíritu Santo consideró que la manera como debíamos hallar motivación para la vida cristiana era pensando en la eternidad, y hoy día no hacemos eso, entonces esto explica para nosotros
muchas cosas, de la debilidad espiritual, de la mente carnal y terrenal que aún muchas personas mantienen. Entonces, tengamos en cuenta esto. Su motivación para ser responsable en el servicio, para hacer el servicio a Dios que usted hace, deben ser estas cosas. Su motivación para luchar contra el pecado, para vencer la tentación, no deben ser tanto, aunque también las bendiciones terrenales que vienen por ello, sino más que todo las recompensas eternas, la bendición eterna. Y estas cosas, ¿ven? Su motivación para no renegar de su fe, para no desmayar de su fe, deben ser pensar en estas cosas, que fue lo que el Espíritu Santo consideró lo apropiado y lo cierto, y por ello se escribió todo un libro para hablarnos de nuestro destino eterno y en lo que deberíamos pensar. Es más, esto es confirmado cuando allá al comienzo del libro Apocalipsis se refiere a una serie de mensajes a 7 iglesias, y esa serie de mensajes a las 7 iglesias eran mensajes a iglesias que existían en el presente. Entonces le dice, mire, este es el mensaje. Y la motivación que buscaron poner en el corazón de esas personas, toda se hallaba en la eternidad, hermano. Entonces, quería decirles ello y anotar ello allí para que lo guarden en su corazón. Esa experiencia que tuve de no hallar casi nada, si usted quiere haga el ejercicio después de la enseñanza y verá, va usted a buscar, al menos en páginas en español, no encuentra casi nada, pone el reinado eterno del creyente y no encuentra nada. Fue necesario ir a algunas páginas en inglés. Bueno, no hay que saber inglés, o yo al menos decentemente leo inglés y sé más o menos qué están diciendo allí, pero usted sabe que hoy esas páginas se le traducen automáticamente, y en inglés encontré como 2 o 3 páginas que hablaban de este mismo tema. Entonces, pues, esto es algo que nos da a pensar, pero vamos a hablar de ello hoy, ¿no? Y quiero llevarlo a varios textos de la Biblia para que meditamos en lo que será nuestro reinado eterno con Cristo. Entonces, primero vayamos a Génesis capítulo 1 para que vayamos centrándonos en contexto. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Fíjense lo que dice acá. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y, note lo que dice ahí, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y luego dice ahí, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay unas palabras que usted debe tener muy en cuenta en estos textos bíblicos, que debería subrayar allí en su Biblia. El verso 26, ahí cuando dice señoré, que sea el Señor, quiere decir eso ahí. Entonces subráyela, por favor. Señorear quiere decir que sea el Señor, quiere decir que domine, que sea el amo, que señoree. Y luego en el 28, además de la palabra señorear, que vuelve a repetirse, dice y sojuzgad. Entonces, en la creación perfecta, la idea de Dios era que el hombre reinara sobre la creación. ¿Cierto? Ese es como su destino, ese era su destino, reinar sobre la creación. Pero usted ya sabe qué pasó, ¿verdad?
Entonces vino la caída. Adán, Eva caen en pecado y entonces el plan es interrumpido, no estropeado, sino interrumpido. Se interrumpe el plan. Y bueno, llevo interrumpido todo este tiempo. Bueno, pero al final, como acaba de leer usted, no sé si se ha dado cuenta que los últimos capítulos de Apocalipsis nos quieren dar a entender que se retoma todo lo de Génesis 1 y 2. Se retoma, se restaura, se renueva todo lo de Génesis 1 y 2. Bueno, entonces pasa allí. Y el hombre que había sido creado para señorear y sojuzgar la creación de Dios, allá en Apocalipsis, retoma ese propósito por el cual había sido creado, pero que se estropeó por el pecado. Y ahora usted ve que hay reyes y todo, y presidentes y todo, pero todos son gobiernos imperfectos, pecaminosos, o al menos en su gran mayoría son gobiernos imperfectos, pecaminosos. Todo eso es resultado de la caída. Entonces, esa es la idea. Hemos sido creados para señorear y sojuzgar la creación, pero entonces, al final de los tiempos, ese propósito volverá a ser real en cada uno de los creyentes, en los que lleguen al cielo, en los que lleguen allí a la presencia de Dios. Ahora, ese es el primer texto. Ahora, un segundo texto importante para comprender esto es la profecía de Daniel. Bueno, y para ello quiero que venga conmigo a Daniel 7, por favor. Daniel 7. Daniel 7. Entonces, en Daniel 7 hay una visión de 4 bestias. 4 bestias. Vamos a leerla con cuidado, vamos a leerlo despacio el texto, un texto un poco denso, es una visión que tiene Daniel, donde se profetiza el reinado de los justos, el reinado eterno de los santos. Entonces dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate ahora, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno.
Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero los había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este texto hasta aquí, dejémoslo un momento hasta ahí. 4 bestias, una visión extrañísima que usted trata de imaginarla y dice, pero ¿cómo es esto? ¿No? Es una visión extraña, muy extraña. Bueno, pero para simplificar el asunto, no complicarlo, esas 4 bestias son los reinados del hombre, los reinados pecaminosos del hombre. Son imperios, esas 4 bestias, ¿no? Luego ahí se nos habla de anciano de días, que sería Dios, ¿cierto que sí? Y luego nos habla de uno como un hijo de hombre, versículo 13, que sería Jesucristo el Mesías. Se nos dice entonces que después de que estos imperios fueron juzgados, estos reinados, gobiernos pecaminosos fueron juzgados, entonces se instauró el reino de Dios, que es el cielo eterno, los cielos nuevos y la tierra nueva que hemos estado mirando. Allí el verso 13 es muy importante, verso 14, cuando dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido, el reinado eterno del Mesías. Entonces sigamos leyendo el versículo 15, que dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dice: estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí está la profecía, hermano. Verso 18, muy importante ahí. Entonces, no solo uno como hijo de hombre recibirá el reino eterno, sino que ahora aquí el verso 18 habla de los santos del Altísimo, que somos usted y yo. Y dice que poseeremos el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, esos santos van a reinar para siempre. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban, y las sombras hollaban con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante de él, cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojo y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y de nuevo, verso 22, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia era un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregada en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, la 4ª bestia es el reinado del anticristo, el reinado que va a ser antes de que sea instaurado el reino de Dios. Lo estoy poniendo sencillo para que lo pueda comprender.
Pero ahora al final, en el verso 27, vuelve y lo dice. Dice, y aquel que el rey y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. De nuevo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Por qué se lo repite? Imagínense, ese texto es tremendo. Nos habla de que el reino, el dominio y la majestad de los reinos de la tierra será entregado a los santos del Altísimo. Reinaremos con él, ¿se fija? Entonces subraya este texto bíblico. Dice que el reino será eterno. Vea pues esto. Entonces está en la profecía. Reinaremos con él. Tenemos el propósito detenido en Génesis. Allá el propósito era que el hombre reinara y sojuzgara la tierra. Luego aquí tenemos la profecía del futuro reinado de los santos, que vendrá después del reino del anticristo, cuando al final se instaura el reino de Dios, lo que Juan dice en Apocalipsis 22:5, aquí también está, y reinarán por la eternidad, y reinarán para siempre. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos también esta enseñanza bíblica. 1 Corintios 6, 2 al 3. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 al 3. 1 Corintios nos dice algo también que nos muestra cómo estamos equivocados nosotros hoy día en cómo enfocamos la enseñanza que le damos a las personas. El versículo 1, 2 y 3. Pero permíteme explicarle qué pasaba allí. Entonces habían cristianos llevando a otros cristianos ante el juez para dirimir allí problemas que tenían entre ellos. Y el apóstol Pablo está diciendo, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer eso? Bueno, esto es inconveniente por todo lado, ¿verdad? Porque pues da mal testimonio, porque daña las relaciones entre los hermanos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces él no está de acuerdo con eso y él dice, pero ¿qué están haciendo? Y recuerda algo, y dice ahí, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha ser de juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, de aquí llaman la atención algunas cosas. Lo primero es que el apóstol Pablo, en esas preguntas que hacen esos versículos, le da la impresión a uno de que él da a comprender, da a entender allí que esto de que reinaremos y que por tanto juzgaremos, y miren lo impresionante, aún a los ángeles de Dios, es una enseñanza básica. Eso es lo que uno intuye al leer con cuidado este texto. Es como si él dijera, en el verso 1 es como dijera, ¿cómo así que están llevando a los hermanos ante los jueces injustos? No, juzguen ustedes esas causas, ustedes pueden. Dice, ¿o es que acaso no saben? ¿Cómo es que no saben? ¿Cómo es que no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿Cómo es que no saben que ustedes van a juzgar ángeles? No, lo van a hacer, y como lo van a hacer y lo saben que así va a ser, entonces juzguen esas cosas, esos problemas que tienen aquí entre hermanos, juzguenlos ustedes, deben tener la capacidad de hacerlo, porque si van a juzgar a un ángeles, deben tener la capacidad de juzgar aquí cosas más pequeñas.
lo sitúa como si esto tuviera que ser parte de la enseñanza básica de un cristiano. Entender y comprender que Él va a reinar y que Él va a juzgar al mundo y que entonces viva y actúe en perspectiva de esto en su vida. Tome sus decisiones en perspectiva de esto. Piense las cosas que va a hacer en perspectiva de esto. De que va a reinar en la eternidad. Que va juntamente a reinar, va a juzgar. Y que aún juzgará ángeles. O sea, imagínense ese privilegio, esa bendición. Imagínense lo grande de las bendiciones que se nos tienen preparadas a nosotros en el cielo. Y nos están diciendo que aún nosotros juzgaremos a los ángeles de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, lo que quiero resaltarle aquí es cómo esto debe ser parte de su arsenal básico como cristiano, de su doctrina básica como cristiano. El pensamiento de yo reinaré con Jesucristo. Yo juzgaré con Jesucristo y reinaré con Él por la eternidad. Es una enseñanza básica. Luego, como ya le venía explicando, en 2 Timoteo 2:12, Pablo vuelve a repetir esta enseñanza. 2 Timoteo 2:12. Entonces vamos allí. 2 Timoteo 2:12. Mire, allí lo que él dice. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero considere el versículo 12, la primera parte. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. O sea que lo que más o menos quiere decir Pablo aquí es que el hecho de sufrir por la causa de Cristo, sufrir no por ladrón o chismoso o mentiroso, no por eso, sino sufrir por la causa de Cristo es la evidencia de que reinaremos con Él. Bendito sea Dios. Si está sufriendo por la causa de Cristo, si pasa necesidad, trabajo, por obedecer la palabra de Dios, por ser fiel a los principios del Evangelio, si pasa dificultades en su casa, persecución, se burlan con sus amigos, persecución, se burlan de usted, esa es una evidencia de que usted reinará con Cristo. De hecho, Jesucristo también lo dijo. Ahí en el Sermón del Monte, lo recuerda, dice que teníamos que gozarnos, alegrarnos cuando los hombres nos vituperaran, dijeran cosas contra nosotros mintiendo. Dice, alégrense, gócense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y una de esas recompensas grandes del cielo es que reinaremos con Él, hermano. Reinaremos con Él. Bien. Luego en Apocalipsis, no puede faltar ahora Apocalipsis aquí, en el mensaje del comienzo, cuando empiezan a dirigirse a las iglesias, en varias ocasiones tenemos también menciones a esto allí. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, leemos el versículo 26 primero, en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice allí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré una casa nueva. ¿No, verdad? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo lo llenaré de tesoros. ¿No, verdad? No. ¿Por qué le digo esto así? Porque quiero que se fije cómo ellos no estaban poniéndole énfasis, no estaban tratando de motivar a cristianos, haciéndoles poner su mirada en las cosas de la tierra, sino que estaban tratando de motivar a cristianos fuertemente desanimados y perseguidos
haciéndoles pensar en las cosas del cielo. Y por eso ahí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Reinará, juzgará esa persona. Pero hay que vencer, pero hay que guardar las obras de Dios hasta el final, el ministerio hasta el final, la santidad hasta el final, la perseverancia hasta el final. Dice, si haces así, entonces yo te daré autoridad sobre las naciones. En el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahora, si pasa al capítulo 3, de nuevo, capítulo 3, versículo 11, al mensaje a la iglesia de Filadelfia en este caso, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, volvamos a eso, es amplia, esa sí es una enseñanza conocida, de las coronas que recibiremos en el cielo. Ahora, si usted se pone a pensar, recibir coronas implica reinado, porque son los reyes los que tienen coronas. Entonces, si recibe corona, es porque va a reinar. Y ahora ahí dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Como que se puede perder la corona, ¿sí ve? Entonces, no pierde la salvación, no pierde el cielo, pero pierde la corona. Más o menos, no sé de qué manera será eso allí. Ya sabemos que van a haber naciones allí, ya sabemos que va a haber gente allí, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y tal parece ser que la corona, el reinado que cada creyente tendrá, dependerá de su fidelidad y su servicio aquí en la tierra. Por ejemplo, un texto como este lo dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, quite tu recompensa. Esta recompensa es tuya, que nadie te la quite. Puede ser quitada, pero que nadie te la quite. Ese es el versículo 11. Y el 21, de nuevo en el mensaje a la iglesia de la Odisea, entonces dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso de que sentarse en el trono con Cristo no quiere decir otra cosa, sino que reinar junto a Él, reinar con Él, ser parte de su equipo de reinado en la nueva tierra, en el cielo nuevo, en el cielo eterno, en la nueva creación. Y bueno, este mensaje calaba profundo, porque aunque muchas personas a causa de la persecución abandonaban la fe, muchos otros no lo hacían y ponían su vida, sus posesiones, sus familias por la fe. ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, la historia lo atestigua, y el hecho de que usted y yo estemos hoy aquí reunidos, así sea por este medio virtual, testifica de ello. El hecho de que haya millones y millones de cristianos testifica el hecho. Si todos hubieran renunciado, piénselo, si todos o la gran mayoría hubiera renunciado a su fe, la iglesia cristiana no existiría. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ellos hallaron motivación en estas cosas. ¿Y por qué hallaron motivación en estas cosas? Porque sabían que eran ciertas y verdaderas. Porque sabían que no era mentira, que era real, que era verdad, que así serían las cosas. Entonces vaya pensando todo ello, que vale la pena, que hay grande recompensa para usted y para mí, que hay cosas maravillosas que nos esperan, entre ellas que reinaremos con Cristo y juzgaremos aún a los ángeles del Señor. Ahora, un último texto bíblico aquí en Apocalipsis está en el capítulo 5, solo para reafirmar la enseñanza. 5, Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9 y 10. De nuevo dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y lo dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y viene, y reinaremos. Y yo quiero que usted se fije lo que dice ahí al final. ¿Reinaremos dónde? ¿En el cielo? Por allá entre las nubes, una cosa etérea, espíritus por allá con arpas, ¿no, verdad? ¿Dónde dice que vamos a reinar? Sobre esta tierra, porque yo vengo diciéndole los últimos domingos, que a mí me parece mucho por las cosas que leo aquí, ¿cierto?, que será una creación como esta. Montañas habrá y árboles y ciudades. La diferencia es que todo será perfecto. Un nuevo universo perfecto. Perfecto. O sea que no piense que usted va a reinar y yo voy a reinar allá entre nubes. Allá, no, es que es la visión que uno tiene, ¿verdad? Como que me muero y me voy para las nubes. Allá en las nubes me dan un arpa y ahí me lo va a pasar toda la eternidad tocando arpa y cantando y voy a reinar y quién sabe cómo es que... No. Mire que ahí dice, claro. Ahí dice, y reinaremos. ¿Dónde era su esperanza? ¿Reinar dónde? Sobre la tierra. Usted gobernará. Así como hoy día hay posición de gobierno, está el presidente, están los senadores, están entes de control, toda esa organización que se tiene, tal vez en el cielo eterno haya algo así. No sé exactamente, no puedo decirle exactamente cómo será. Tal vez algo así. Y usted ocupará puestos así. Algunos serán llamados a ser reyes de naciones. Otros serán llamados a ser asistentes de esos reyes o como los ministros de esos reyes. Y otros serán como los senadores de esas naciones. Y otros serán los que juzguen entes, no sé. En fin, le pedí disculpas hace 8 días por no tener ni las palabras, ni la inteligencia, ni la imaginación para describirle estas cosas. Pero tal vez sea así. Como le estoy describiendo, tal vez sea de otra forma, pero el punto que usted debe comprender es que y reinaremos sobre la tierra, hermano, sobre la tierra. Para terminar, un último texto bíblico. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el propósito de Dios fue ese. Por eso ahí dice, señoré, sojuzguen la tierra, señoreen la tierra. Luego, en Daniel, viene la profecía y dice que después de que venga el reino del anticristo, se instaurará el reino de Dios y allí los santos del Altísimo reinarán. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos a Pablo diciendo, esto es enseñanza básica. Esto es una cuestión básica. Tenemos al apóstol Pablo diciéndolo, y si estás sufriendo por Cristo, esa es la evidencia de que vas a reinar con Él. Y tenemos, en último, el apóstol Juan, en Apocalipsis, reafirmando una vez tras vez en su libro el hecho del trono, de la autoridad, de las coronas. Y por último, diciéndonos aquí en este texto, ¿dónde será nuestro reinado? Que no será entre nubes de algodón, sino que será sobre la tierra. Bendito sea Dios. Pero allá en el Sermón del Monte, de nuevo, nos dice cuál va a ser la condición para recibir esa herencia. Mateo capítulo 5. Vamos a ver un momentico el Sermón del Monte. Porque allí nos dice, en el versículo 5 también dice, bienaventurados los mansos. No sé si alguna vez se preguntó esto que dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra otra vez por heredad.
Cuando usted lee eso, dice, la tierra, ¿cuál tierra será? ¿Será que vamos a recibir esta? ¿Cómo así? ¿Tierras? ¿Una finca? ¿Será que va a recibir una finca? ¿Será que va a recibir una parcela? ¿Tierra por heredad? ¿Cómo así? Bueno, cuando aquí dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, se refiere a esta nueva tierra. Y es nuestra herencia, esa tierra. Pero para ser partícipe de esa herencia, dice ahí, debemos ser mansos. Mansos. Manso ahí quiere decir sometidos al reinado del Señor, sometidos a Jesucristo. Por eso es que son bienaventurados. ¿Se fija? Por eso es que son bienaventurados. Porque se someten, son felices al someterse al reinado de Cristo sobre sus vidas, y por ello tendrán como herencia la tierra, que no es una finca ni una parcela que le van a dar aquí, sino la tierra como tierra en el nuevo universo, hermano. Bendito sea Dios por siempre. Entonces, Apocalipsis capítulo 22, versículo 5 nos dice que reinarán sobre la tierra, que reinaremos sobre la tierra, que fue el propósito original de Dios, que señoreáramos y sojuzgáramos la creación. Propósito que se detuvo. Luego allá en Daniel capítulo 7 se profetiza el reinado eterno de los santos de Dios. Después de que se ha destruido el reino del anticristo, se instaurará el reino de Dios, que son los cielos nuevos, la tierra nueva, y nos dice allí la profecía, y los santos de Dios reinarán eternamente. Luego tenemos a Pablo diciéndonos algunas cosas, haciéndonos entender que esto debe ser enseñanza básica de un cristiano, de su arsenal básico, doctrina básica de un cristiano, entender que Él reinará, que Él juzgará la tierra y aún juzgará a los ángeles de Dios. El apóstol Pablo nos dice, mira, si estás sufriendo por Cristo, esa es la prueba, la evidencia de que reinarás con Él. Si sufres por Él, reinarás con Él. Y luego, por último, el apóstol Juan, varias veces en el libro Apocalipsis, nos deja claro el concepto, hablando de sentarse en el trono para juzgar con Cristo, hablando de coronas, hablando de autoridad sobre las naciones. Y por último, el texto que leímos al comienzo de Apocalipsis 22:5, donde enfatiza, y reinarán con Él. Ese es su destino eterno. Ese será su final, hermano y hermana. Reinar con Cristo y juzgar al mundo. Ese será su destino eterno. Por ello, debe hallar esta mañana motivación en estas cosas. Si se ha sentido desanimado, si se ha sentido sin fuerza, si se ha sentido sin deseo, entonces piense en estas cosas y halle razones para seguir adelante en ellas. Que cada decisión de su vida, que cada cosa que usted vaya a hacer, al hacerla, usted no solo piense en esta tierra y en las consecuencias en esta tierra, sino también en las consecuencias en la eternidad. Porque puede, como nos dice el apóstol Juan, que usted pierda su corona, pierda su lugar, pierda su privilegio de reinado y juez en la tierra nueva y en el cielo nuevo.